ejército argentino. Saludé a 3 amigos que han pasado justamente por el Congreso, uno de ellos enlace con el ejército argentino, y a César Milani también lo saludé hoy, y a Juan Carlos Melián Macero, un gran amigo también que fue asesor en la Comisión de Defensa, en la Cámara de Diputados, que venimos de allí. Es el Día Internacional de las Naciones Unidas. En 1892 nace la escritora Alfonsina Storni. En 1917 nace John Fitzgerald Kennedy, que Robert Kennedy, secretario de Salud, estuvo en estos días por acá, hijo de Bob Kennedy. Bueno, Brooklyn, Massachusetts, fue el primero de fe católica, 43 años, el más joven de la historia de Estados Unidos. 1969, el Cordobazo, mirá cómo te lo digo. 1970, el secuestro de Pedro Eugenio Aramburu. Esto es un poco las efemérides del día de hoy. Esta noche Racing Botafogo. Racing Botafogo juega a partir de las 21:30. Bueno, algunas noticias. En lo futbolístico, Ángel Di María vuelve. Ángelus, bueno, vuelve. Es una sonrisa para el fútbol en general. Algunas noticias que están surgiendo en estas horas, que después te voy a contar, es una división que viene políticamente hablando en el partido justicialista, en esta interna, de Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, con la senadora, ex senadora nacional, dos veces una vez vicepresidenta, 2 veces presidenta de la República, Cristina Fernández de Kirchner. En esa división política, los gobernadores, todos del país, sin color político, vienen por 2 temas cruciales. El primero es la coparticipación federal que el gobierno central no está enviando o envía a contagotas, y los gobernadores están preocupados porque también el otro tema es la obra pública. Esto va a ser en esta semana políticamente hablando que se está por iniciar, que el 4 de junio a las 12 horas va a haber sesión. Hoy estuvieron mucha gente, como lo hacen con los reclamos. Los miércoles se va a cortar de acá hasta fin de año la avenida Rivadavia, porque los jubilados hacen su reclamo. Y también estuvieron en el día de hoy todo el sector involucrado, primero que nada nuestro apoyo al Hospital Garrahan, a todos los profesionales, a las enfermeras, enfermeros. Yo he visto nacer y estuve adentro del hospital, no nací en el hospital, aclaro, pero un hospital insignia para Sudamérica y para la República Argentina, como es el Hospital Garrahan, merece todo nuestro respeto y no el desguace que se quiere hacer desde el gobierno central por el ajuste y las desregulaciones, que algunas están bien y otras podemos no compartir. Un gran saludo a Miguelito Orellana, como siempre, que nos mira y nos escucha ahí en Merlo. También un abrazo a Damiancito, que nos informó, vecino mío. Un gran abrazo a mis vecinos de La Boca, que en la esquina de Salvadores y Garibaldi, en este momento, una casa amarilla, parece, todavía esto no está confirmado, explotó algo eléctrico y se está produciendo un incendio. Ayer también hubo por la calle Padre Grote alguna situación con tiros, estuvo policía de la ciudad, pero esto es un poco lo que parece socialmente que está todo bien, pero yo sé que los sueldos a vos no te alcanzan, y la violencia también ocupa las calles de nuestros barrios en los distintos puntos de la República. Otra de las noticias que están surgiendo en estas horas es esto de los legisladores nacionales y dirigentes del interior que lanzaron una nueva agrupación política. El nuevo espacio se inscribe dentro del partido que lidera la señora Cristina Kirchner y busca tender puentes en las provincias para fortalecer la alianza opositora. Creo que es un tema porque hay
distintos representantes de distintos puntos del país. Está Nicolás Trota, Sergio Uniá, que fue gobernador de San Juan, Hilda Labeba Soria, diputada nacional por La Rioja, Pablo Cosiner, dirigente de Salta, fue diputado nacional, Juan Manuel Pedrini, diputado nacional de Chaco, Gisela Marciota, y lleva la firma Primero la Patria. Ahí está, diputados, senadores nacionales, dirigentes territoriales y sindicales. Guillermo Nope de Jujuy, Carlos Castañeto, provincia de Buenos Aires, Blanca Osuna de Entre Ríos, José Giscli de Chubut, Gabriela Esteves de Córdoba, estos son diputados nacionales. Gualberto Allende, Fabiola Ubone, Jorge Chica de San Juan, y sigue la lista, por ejemplo, Matías Barrotaveña, Federico Alessandri, de la provincia de Córdoba, Juan Lapadula, de Tierra del Fuego, y bueno, y siguen, por supuesto, las firmas de este espacio que está ocurriendo cuando ustedes saben que viene el cierre de listas en julio, el 11, y donde el enfrentamiento está. Hay carteles que dicen nadie se salva solo. Bueno, no sé si esto está dirigido al gobernador Kicillof, y el justicialismo es esto. Lo que sí, la Libertad Avanza y el PRO, después de la reunión de intendentes, han sellado el acuerdo político más allá de Mauricio Macri. Más allá de Mauricio Macri, han sellado un acuerdo político. Otro gigante se va del país, Raízen, que representa la petrolera que opera las estaciones de servicio Shell, que inicia la venta de sus activos en el país. Con la salida de varias empresas, Mercedes-Benz, bancos, bueno, Raízen controla la refinería en Dot Sud y más de 700 estaciones de servicio Shell. Contrató al Morgan para liquidar sus activos en Argentina. Estuvieron con Luis Caputo hace un tiempo varios directivos ejecutivos de la empresa, Rubens Ometo Silveira Melo, Ricardo de la Quila Musa, Teófilo Lacroce, Andrés Cavallari. Pero, bueno, se va Shell. Una empresa más. Esto dirá que la economía del país está bien, que la macro está bien y la micro no. Y después el comentario de Joaquín Morales Solá, que es un título de tapa del diario La Nación, sobre la persecución y acoso del mileísmo. Gobierno pretende crear conflictos donde no existen, perseguir opositores, críticos a opositores, donde, por supuesto, los periodistas también, y donde él se asemeja a un emperador de la antigua Roma, en vez de ser un presidente de la República que le toca gobernar. Milei es la pregunta, y esto lo decimos desde acá, ¿a quién se quiere igualar? ¿A Adriano? ¿A Marco Aurelio? ¿A Nerón? ¿A Trajano o a Calígula? Bueno, no sabemos. El precio de las empanadas, que fue también un tema de la semana, le tiró a Ricardo Darín una jauría mediática, una casa de brujas. ¿Acaso a Darín, como artista, como triunfador en su rubro, tuvo un asedio peor que este? El señor Hugo Alconadamón también tuvo un asedio peor. Le trataron de hackear sus cuentas de X y de WhatsApp y lo vincularon con sitios de pornografía. Por supuesto, de una falsa identidad. Hubo una denuncia penal de parte de Hugo Alconadamón por robo de identidad, porque lo que se está hablando en estas horas en el país es de erosionar la confianza pública en el gobierno y en funcionarios públicos. Y por supuesto se tiene que decir
que esto pareciera ya un formato venezolano y que hay que tener cuidado o un ojo a economistas como Roberto Kachanowski o el señor Carlos Melconian, que por supuesto critican desde su sapiencia al gobierno nacional. Y se habla, por supuesto, de un plan de inteligencia que monitorea a opositores y a periodistas, que dice el gobierno que no existe. Y la CIDE es el centro de esto. Por eso desde el Congreso se pide que Sergio Neifer, citado de la Bicameral de Inteligencia, que tenía un presupuesto de 3.790 pesos y hoy es de 13.400 pesos. Neifer, acordémonos, que fue funcionario de Jesús Cariglino, allá en el municipio, cuando era intendente, de Malvinas Argentinas. El otro tema es la jueza de Dios, Julieta McIntosh, que quiere renunciar como jueza. El juicio, ustedes saben que ya quedó nulo. El otro tema es el fentanilo, las 34 muertes, algo gravísimo. Adulterar y que la vida de muchos argentinos, y acá XL Pharma tiene mucha relación con el peronismo. La justicia debe investigar. Bueno, y después, a nivel internacional, Donald Trump, que sigue dando mucho que hablar, el combate contra las universidades, el caso de Harvard, que, bueno, tomó medidas el gobierno de Trump acerca de los 200 millones de dólares que le dan por temas de investigación. Pero yo creo que a Harvard esto le hace cosquillas. Tiene un patrimonio de 50.000 millones de dólares, patentes como iPhone, seguramente tendrás alguno, se lo debe a Harvard o por ahí a Stanford. Pero bueno, el gobierno de Donald Trump, que hoy tuvo un revés con el tema de aranceles por una decisión de un tribunal internacional. La pelea del otro lado del mundo, con Rusia, y hubo una situación de enfrentamiento entre los dos, verbal, y le contestaron el Alberto Fernández de Vladimir Putin, que es Dmitry Berbere, que fue jefe de gabinete, y dijo que de alguna manera Donald Trump se lo tiene que bombardear. Recordemos, armas nucleares. Europa, que le teme a Vladimir Putin, y donde hay un personaje, que es Víctor Orbán, que siempre hablamos, que estuvo reunido, gente de él vinculada, a Agustín Laje, gente del gobierno, gente de Orbán, un tipo oscuro relacionado a Vladimir Putin y que representa un poco su cara a través de Hungría. Las visas a estudiantes no van más, decisión del gobierno de Trump. Y bueno, por ahí algún diputado nacional nuestro dijo, Bertie Venegas Lynch, ¿para qué los pibes van a ir a la facultad? Es así, en esta Argentina de hoy, 48.000 empleados públicos afuera, 1.885 millones de dólares a favor del superávit del gobierno nacional. Es así la Argentina, una Argentina que, para ponerle la cuota de humor, desaparecen los telos en Capital Federal. Uno recuerda los trampas que iban allí, años 90, 60, 70, las pistas de baile en habitación, el espejo 360, las camas giratorias, algunos telos como lo de Cacho, que te daban hasta un choripán incluido, o el Palace Kama Sutra, que una noche salía como ir al Sheraton. Desaparecen muchos, había 800 en Capital, hoy quedan 150 si el número no falla. Y bueno, y la Comisión de Asuntos Constitucionales, con justicia, sobre los integrantes de la Corte y los 8 proyectos, con paz de espera, el tema de la auditoría
General de la Nación, y te dije que va a haber sesión la semana que viene. 4 de junio, 12 horas, moratoria previsional. También está el tema de financiamiento universitario y de emergencia por las inundaciones registradas en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, Arrecifes, Campana, Zárate. Y la emergencia también en materia de discapacidad, por eso el reclamo de hoy de la gente en ese sector, porque muchos también remedios oncológicos no se dan. Esto es un poco el tema y otros quizás de esa frase de Roma no paga traidores, de Cepión contra Miriato, donde el presidente de la República está equivocado en ese concepto específicamente. Señoras, señores, así damos comienzo en el día de hoy a las 19:25 de esto que decimos es Planeta de Gremios y Política. Copa de Oro del Mundo de Oro y Brillantes. Buenas noches. Doctor Gustavo Varela, ¿cómo le va? Bien, Puma, muy ilustrado por este resumen tan bien llevado por vos, tan detallado, con un montón de cosas que uno no sabía, lo de Orban y Laje, por ejemplo, pero sí creo que es la gran mayoría de las cosas que sostenés son preocupaciones que tenemos a nivel nacional y a nivel internacional. Este personaje, Víctor Orbán, es te diría, muy contradictorio, porque uno supone que alguien como él estaría en contra de Vladimir Putin, pero acá, bueno, todo es un revoltijo. Y personajes que uno dice jamás van a estar en tal situación, uno los ve justamente en donde no deberían estar de acuerdo a los antecedentes y por la coherencia que deberían mantener. A nivel nacional, yo diría que después de las elecciones en Capital ha sido una semana más bien tranquila, pero la tranquilidad acá es siempre relativa, ¿no? Y por supuesto todo el mundo pendiente de esta jueza, Julieta McIntosh. Yo recuerdo, yo lo traté al padre cuando era juez de San Isidro. Mirá, me acuerdo bien, fue el día que empataron en el Mundial del 90 Inglaterra e Irlanda, porque él son de origen irlandés o escocés, no sé bien, pero querían que gane Irlanda, que iba perdiendo, después en el segundo tiempo empató, pero a mí durante el partido el tipo me concedió una entrevista de más de 2 horas. Y de él, más allá que tuvo una larga vida judicial con derivaciones políticas, de él yo diría que yo guardo un grato recuerdo de un trato correcto hacia el periodismo. Ahora, lo que se hace por afuera, uno lógicamente no está en condiciones, ¿no? Pero era una institución, Juan McIntosh en San Isidro, que me aclaraba que el apellido original era Macintosh. Claro. Y que después acá lo habían castellanizado mal. Por eso era Macintosh, pero era Macintosh. Esa era la original, la denominación original del apellido. Bueno, 19:28, 9:2 la temperatura. Por decisión de la mayoría de la Corte Suprema se disuelve el CI judicial y se amplía la obligación de publicidad de sentencias a juzgado de primera instancia, pero ahora a través de los otros sitios que administra la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Como vemos, se sigue moviendo la Corte, está trabajando. 19:28. ¿Cómo le va, señor Omar Huaraz, mediático, hombre relacionado con la vía pública, en la venta ambulante, pero un representante genuino de esos intereses? ¿Cómo le va? Hola, Puma, un gusto estar acá, doctor Varela y al compañero. Y lamentablemente
los vendedores ambulantes, después los feriantes que juntan unos mangos y se alquilan un local en Flores o en Once, son allanados y en estos días le tocó a La Salada, ¿no? Es decir, entre los vendedores y todo esto hay un punto en común. Sí, a ver, lo que nosotros vimos es que el tema de La Salada los instaló en una nota casi delictiva. Pero lo que sucedió fue que la justicia llegó y le robó casi toda la mercadería a la gente que está laburando en La Salada. Y los vendedores se quedaron sin su capital, se hizo un laburo, nadie les dijo absolutamente nada y los compañeros ahí andan, se quedaron con todo el laburo de toda la vida. Lo que se dice o lo que rumoreamos los vendedores es lo siguiente: ¿hay alguna relación entre los últimos operativos que hubo en la ciudad de Buenos Aires, limpiando manteros en la calle, allanando locales en Once y La Salada, con el memorándum que le envían en junio del 2023, pidiendo literalmente la Embajada de Estados Unidos el cierre de La Salada y ir por los lugares centrales de la venta informal en Once y en Flores? Y después es un dato, de La Salada superviven en Argentina, se calcula, es un dato optimista, más de 600.000 laburantes. Entonces, lo que nos mostró Milei en este tiempo es un presidente que es antilaburante, y entonces estamos viendo cómo va a derivar esto. La pregunta es, ¿llegó Javier Milei para dejar sin laburo a centenares de miles de personas en Argentina? Eso es lo que nos preguntamos. Bueno, 19:32 minutos. ¿Cómo le va a Fabián Medina, economista? Esta noche, Martingala Parlamentaria, 22:30-23, vamos a tener en Canal 22 justamente la nota que hicimos con Fabián. ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Puma? ¿Cómo estás? ¿Tiene elecciones usted? Tenemos elecciones ¿Está contrarreloj? El miércoles que viene en el Consejo Profesional de la Ciudad. ¿Lista? Verde. Muy bien. Unidad profesional. Bueno. Somos un montón de docentes, profesionales de vasta trayectoria, independientes también, que vamos en un principio, seamos modestos, vamos por la minoría. Si viene más, viene más. Claro, todo suma. Doctor Varela. Le quería preguntar a Fabián, ¿cuánta gente vota? ¿Cuánto es el padrón? El padrón de la ciudad son 63.000 matriculados. 63.000. ¿Y usualmente cuánto La vota? última votación en 2022 fueron 20.500. Claro, estamos jugándonos a que vayan 24 o 25.000 esta vuelta. Uno recuerda que normalmente era un voto más bien conservador, ¿no? El del Consejo Profesional. No sé, en los últimos años, porque uno le pierde el rastro. Yo te voy a dar un dato. Del año 1979 a 2019 lo manejó la misma lista. La lista azul. 20 años. 40. 40, claro, 40. Y del 2019 Numerito, ¿no? a hoy lo está manejando la coalición Naranja Bordeaux, que está empezando a constituirse medio como en casta. Nosotros, claramente es un casta, pero nosotros vuelven de la mano de Fausto Potorno. La lista naranja. La lista azul. Ah, está bien. Que tiene la minoría, vienen con Fausto Potorno como presidente. El tema es mucho más sencillo de lo que parece. A ver, te digo lo que están diciendo ellos y te voy con la realidad. Hay una realidad que dicen que, hay algo que dicen que es verdad. El último estado contable del Consejo da 4.000 millones de quebranto. Pero Fausto Potorno es consejero directivo y hace 3 meses que no asiste a reuniones de consejo directivo. Además de eso, cuando se aprobó el estado contable,
no lo rechazó, lo aprobó por unanimidad. O sea, vamos a una coherencia. Yo no puedo decir que está mal hecho el Estado o que es deficiente el Consejo cuando yo apruebo el Estado contable. A ver, puede salir por mayoría del Consejo Directivo o por unanimidad. Los últimos 3 estados contables salieron por unanimidad. Muchachos, esto es mentira. Nosotros tenemos una propuesta que es más allá de los números. La primera propuesta es cuidar al matriculado, aumentando las sanciones y penalidades, y si es necesario llevarlos a la justicia por usurpación de títulos y honores a aquellos que no tienen matrícula de económicas. Aclaremos, para tener matrícula económica tenés que tener un título de grado de económicas. Si vos no tenés matrícula no puedes hablar de tema económico en los medios. Obviamente, estamos hablando por fuera de los periodistas, ¿no? Tenemos abogados que hablan de economía, tenemos licenciados en ciencia política que hablan de economía, tenemos licenciados en mercado de capitales que hablan de economía, tenemos hasta estudiantes de derecho que hablan de economía. Claro, es gratis, por ahora es gratis. Vamos a cuidar al matriculado. Segundo, vamos a tratar de recuperar lo que era el sistema médico del Consejo, la prepaga propia, que los azules antes de irse en 2019 se la regalaron a Swiss Medical. Vamos a tratar de recuperarla, volver a tener nivel de excelencia. Si es necesario abrirla al público en general para bajar los costos fijos, lo haremos. Y por último, algo más importante, que el Consejo Profesional sirva para la función principal que tiene: certificar y legalizar la firma de los profesionales firmantes. Yo no puedo ir al Consejo a llevar un estado financiero y que me digan cómo tengo que hacer el estado financiero. Te están tomando un examen, o cuando tenés que hacer una certificación, decirte cómo tenés que hacerla. Claro. La función del Consejo es certificar o legalizar la firma. El profesional matriculado es muy grande, sabe la responsabilidad que tiene y cuáles son los efectos que puede generar. No es la función del Consejo tomarte examen cada vez que vas a llevar a firmar algo. Eso es que yo tuve una experiencia en su tiempo por la defensa de personas acusadas de usurpación de títulos y honores. Me acuerdo el doctor que tenía enfrente se llamaba Sam Bussetti, sí, que no sé si es seguirá siendo. No, ya no está más. Se estará jubilado. Ya, creo que falleció. No, tan grande, no, debe ser un hombre de unos 70 años, sería hoy en día. Creo que, no sé si murió o hace 2 o 3 años. Pero era en ese entonces, te hablo década del 90, la década del 2000, era una persecución. Por ejemplo, no podés poner ni una tarjeta que diga asesoramiento contable. No se podía. En los bancos hay un cargo que es el de contador, y eso también el Consejo Profesional estaba en contra de no. En realidad lo que tiene que tener para figurar como contador en el ámbito privado, sin ser profesional independiente, es tener la matrícula. Si no tienes matrícula no puedes firmar como profesional. Claro, pero en los bancos el cargo de contador no era de un contador normalmente. Pero hay que ver las incumbencias que tiene. Pero era una batalla que estaban librando, sí, y era una persecución muy Yo te voy a decir muy fuerte. Algo. Si vos tenés matrícula, ahora con qué habrá pasado en los últimos años. Si vos tenés matrícula de cualquier título, a vos te pueden ser un medio: economista, auditor, contador, administrador, analista, experto o asesor. Está taxativamente puesto en la 2488, artículo 7. Son todas palabras que se puede poner un matriculado en ciencias económicas. Obviamente la matrícula la otorga con título de grado, no la otorga con posgrado. Porque todos se piensan que porque hacen un posgrado pueden hablar fácil de economía. No, tenés un conocimiento. No, sin duda. Nadie duda que no tengas conocimiento, pero no podés ponerte a hablar de economía como si fueras alguien de la matrícula. Eso es lo que vamos a endurecer las penas. Sí, pero ¿qué hacemos con los políticos que hablan de economía? ¿Se lo prohibimos? No, a ver, entendamos algo.
como yo te digo, los periodistas, un diputado, alguien que está ejerciendo el cargo tiene la obligación de hablar de la economía. Un político tiene asesores que son economistas, pero te dice el punto económico y te da la pauta del consumo y la pauta del ahorro y no te dice el consumo, cuánto es el consumo marginal. Te dice las cosas en un lenguaje coloquial, pero están los que te dicen, te aparecen como economistas y quieren darse lo que no son y empiezan a hablar en difícil. Yo voy a explicar algo. Cuando vos más difícil hablas, es porque menos querés que se entiendan las cosas. Porque si vos entendés lo que estás hablando, lo hablas fácil, para que la gente lo entienda. No, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Bueno, ahí habló Ricardo Arriazu, economista, Ese sí. muy ligado al presidente, lo escucha mucho. ¿Y a quién? ¿Me deja? ¿Y a quién? Dijo. Además del presidente. Señaló que Argentina necesita 100.000 millones de reservas en el Banco Central. Pero acá yo me quedé con esto. Dice que este ciclo tiene posibilidades en la economía. Minería, energía, posibilidades de crecer. Pero ojo con la destrucción. Será más rápido que la creación. Destrucción de empresas y creación de otras. Atender la transición para evitar bolsones de pobreza, descontento popular y que esto no sea un tema sociológico y político. ¿Qué opina de esto? De Arriazu. Me parece un poco duro. Te está diciendo lo que puede generar este proyecto. Claro. Que ya lo está generando. Ya perdiste 13.000 pymes. 220.000 puestos de trabajo. Seballel, lo dije hace un rato. Raizen. Sí, Raizen. El tema es, cuando te habló de economía a la peruana es primer sector, o sea, extractivo. En nuestro caso es minería, energía y algo de campo, y mucho de servicios. Nosotros tenemos 655.000 empleados registrados en industria. Ya perdiste 90.000 del año pasado a este. ¿Vas a perder 650.000 puestos de trabajo más? No. Son 2,5 millones de personas. Claro. A ver, con eso, ese número de trabajadores que quedarían en la calle, ponerle que sean 620, porque tenés 30.000 que son administrativos de fábricas, eso se puede reconvertir. Te lleva la desocupación arriba de 10 puntos. Con lo cual el conflicto social de latente ya pasó a ser una realidad en la calle. El tema es, después te sale con las estupideces que salió ayer, o con las estupideces que salió hoy, también. Ayer dando una paritaria al Estado Nacional de 0%, te toman el pelo. Tenés hiperinflación de 3 contra un aumento de paritarias tenidas del 1. Hoy nos encontramos con el tema del servicio militar voluntario como una gran cosa. Les recuerdo algo, 24.429. Es la ley de servicio militar voluntario. Sí, proyecto de Olmedo y de Cobos. De 18 a 24 años están incluidos. Ellos lo llevan simplemente por un decreto de necesidad de urgencia, con facultad de delegada a 28 años. Claro. Listo y llanamente. No hay nada nuevo bajo el sol. Segundo, ahí salió el bobocero a decir estupideces. Coronel Adorni, que quiere que los periodistas en Casa Rosada vayan vestidos de una manera. Ojo lo que van a preguntar. Adepa se expresó. Salió a decir estupideces en cuanto al tema de Garrahan. 962 administrativos y 400 y pico de técnicos, de profesionales. Te voy a decir el número real, porque me lo pasó gente del Garrahan, eso hace un ratito. Como muchos son 950. Mientras usted piensa, le quiero preguntar a Huaraz, ¿qué opina del Garrahan? Huaraz. No, me parece que todos somos el Garrahan. Y me parece que ese es el punto central, el punto sensible. Hay una cosa,
hay una cosa que siento, y siempre la cuento. El fenómeno Milei. Es decir, yo creo que el problema no es Milei. El problema es que tenemos Acérquese al micrófono. la mayoría de los argentinos enajenados en la cultura del odio. Y me parece que ese son años, me parece, de que a millones argentinos le rompieron la cabeza con los medios de comunicación, con los fierros, con La Nación Más, con TN. Son aparatos que la gente durante muchos años se educó. Y tenemos un pueblo muy pasivo. Y yo veía ayer C5N y la policía estaba reprimiendo en 5 eventos distintos. A los jubilados, la salada, y reprimía con más saña cada vez. Yo creo que Milei está empoderado y creo que las elecciones vitales van a ser en septiembre, octubre, y estas iniciativas de armar partidos nuevos, espacios nuevos, me parece que es una complicación. Claro. Me parece que el candidato natural me parece que tiene que ser Axel Kicillof, y me parece que hay una mezquindad muy grande por parte de la presidenta Laik, y me parece que estamos en problema. Incluso hablando ella los otros días, dijo definitivamente que existe la posibilidad que perdamos las elecciones. Bueno. Entonces, me parece no que debería ser así, pero bueno. No debería ser así, pero ¿sabes qué pasa? Puma, los pobres y un sector que quizás está un poquito más, se quedó sin representación política. Claro. Se decepcionó con Milei, pero no lo fue a votar a nadie más, ¿no? Ni a la izquierda, peronismo, Santoro. Y creo, ¿sabes qué? Que aparte de todo esto hay un factor que me parece cambió definitivamente la Argentina, la cuarentena. Y te voy a dar un ejemplo. Mientras había 6,5 millones de laburos formales, que muchos de ellos estaban en la casa, si no tenían plata, iban al banco, la sacaba, heladera llena. Miraba la tele y se indignaba con el vendedor que salía a buscar una moneda que si no labura no come. Y ese fue un gran censo, 11,5 millones de personas. Yo como vendedor y cientos de miles nos encerramos en la casa. El que tenía un mango en el bolsillo, con suerte puchereaba. Claro. Y se fue. Pero, y llegó el IFE ¿cuándo? 2 meses y medio después. Es decir, el Estado llegó, agarró la llave, nos encerró y la tiró. Y el enojo de la gente viene por ese lado. Hablando. Bueno, antes de seguir con Fabián, hay un orgullo salteño que es María Noel de Castro Campos, que es salteña, tiene 26 años y se prepara para ser la primera mujer argentina astronauta en viajar al espacio. Y Milei, el 7 de junio, es el Día del Periodista, viaja a ver a León 14, luego a Niza, a una reunión de Naciones Unidas por temas ambientales, y luego a Israel, donde va a hablar en el Parlamento israelí, y le van a dar un premio, algo parecido al premio, un premio relacionado a la paz, y por supuesto se va a encontrar con el premier de Israel, y va a haber un vuelo entre Tel Aviv y Buenos Aires, Tel Aviv. Señor. Te voy a dar un dato. ¿Sabes cuántos son los trabajadores reales del Garrahan? ¿Cuántos? 1.007. Ah, mira. De los cuales 462 son administrativos. O sea que todas las estupideces que estuvo diciendo el bobocero hoy, que se piensa que es importante, como dice un amigo, el ganso carísimo. A ver, él no tiene necesidad de tener 210 personas bajo su mando. Él lo podría solucionar con 7 personas la tarea y no hacer tarea de inteligencia interna como la que pretende hacer
en medios, porque no sirve para eso. No es que no la pueda hacer, no sirve. Claro. No es que no lo conozco demasiado. Ahora dice que se va a ir y va a la Nari de vocero. A toda esta caterva las conozco a todas. La Nari no va de vocero. Doctor, se va de diputado nacional por Misiones. Legislador por la ciudad. No, diputado nacional. La Nari por Misiones. Bueno, hay elecciones el 8 de junio. Nacionales, en la provincia, no, provinciales. En las provinciales va Harfield. Exactamente. Varela, por favor, doctor. Le quería preguntar a Fabián, aprovechando que lo tenemos, Omar ya es un habitué, pero Fabián no lo tenemos. No columnista, habitué. Un habitué, un tertuliano. Va a La Nación Más, se ha peronizado. Y ahora no contesta el teléfono. Bueno, no atiende. Con tertulio. Bueno, le quería preguntar a Fabián, sabemos que tu visión de la realidad económica argentina actual es muy crítica. No es muy crítica, es la real. Bueno, no, pero no todo el mundo piensa como vos. Porque escucha lo que quieren creer. Bueno, yo lo que quiero es escuchar tu versión de la situación, de cuáles son los peligros que afronta la economía argentina de acá a fin de año. Veamos el 7 de julio cuánto están las reservas. ¿Cuánto tendrían que ser y cuánto? Las reservas, según el presidente, deberían ser a este momento 50.000 millones de dólares. ¿Y estamos? Menos de 38.300. ¿Por qué? Porque el campo no 38.375. Sí. No. Bajó hoy, ¿eh? Bueno, hoy bajó. Hoy bajaron 78 millones más. Estaba en ese. Ahora bajó 38.200 y pico. Sí. El tema es, el campo no liquidó y no va a liquidar. Porque lo tomaron como va al apriete dos situaciones. Uno, liquiden antes del 1 de julio porque le subo las retenciones, pero no te dijo que suben no al 31 la de soja, sino al 33. Orden expresa del Fondo Monetario. Y segundo, que Arca, es un nombre horrible que le pusieron, Arca los aprieta todo el tiempo para que una vez que hagan la declaración liquiden antes de los 15 días hábiles. Con lo cual tienen que sacar una carta de crédito de financiación de exportaciones que generalmente se paga 120 días. Con 45 ya le estaban descontando mucho. Con menos de 15 días los estás matando. Es poner la plata a pagar interés puro o poner los dólares propios. El campo no va a liquidar. El dato es, no se pueden usar las reservas, los fondos que llegaron del Fondo Monetario para pago de los bonistas. ¿Cuál fue la orden del Fondo Monetario? Reperfilen a los bonistas. No, estúpido, te voy a explicar algo. Si vos reperfilás a los bonistas, te ponen en default. O sea, podés tener las reservas que quieras, pero te mandan a default porque tenés un problema con los bonistas. El único que no te manda a default es el Fondo Monetario, si no le pagás. ¿Por qué? Porque como vos sos socio del Fondo Monetario, si el Fondo Monetario te pide default, es señal que el fondo también está en default. Entonces vos tenés que no pagarle al fondo. Aparte, vamos a ser realistas, el fondo está metiendo presión porque sabe que cuando se vaya este gobierno, que en algún momento se va a ir, el próximo gobierno no le va a pagar. Se va a poner duro, no le va a pagar y no vaya a hacer cosa que le agarre la locura de juntarse con Egipto y tengan que salir a buscar trabajo porque quiebra el Fondo Monetario. Ya hay demasiada malestar con Trump por ser la segunda vez que lo obligó. Fíjate que ayer Donald Trump está cayendo en picada dentro de Estados Unidos y ayer lo dejó Elon Musk. Sí, exactamente, porque bajó la venta en Europa de sus Europa, coches. Asia, con Tesla. Sí, con Tesla bajó. 40% bajó. ¿Sabés cuánto bajó un taxi en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires? Ayer tomé uno. Yo también ayer tomé uno. Y me dijo, ¿cuánto bajó? Del 23, de diciembre, de noviembre del 23 ahora, se cayó un 70% de la cantidad de viajes. Y principalmente en valor de los viajes. Sí, el tema es que eso ha sido reemplazado por las aplicaciones, ¿no? No, a ver, vamos a decir una realidad. Y todo el mundo toma aplicaciones. No, vamos a una realidad.
no te pongas en Juan Carlos de Pablo porque es un viejo sátrapa que no existe. Pero que me vas a decir que Vos no se vas a desplazó. decir lo que dice Juan Carlos de Pablo, que baje por la calidad de la comida. Profesor de Pablo. Es un viejo sátrapa. Bueno, yo hablo de una cosa con Si vamos así, voy a pensar de vos que estás a favor de la dictadura. No sé, la verdad es que me parece hasta irrespetuoso de tu parte. Pero bueno, porque Juan Carlos de Pablo está a favor de la dictadura. Bueno, yo lo que te... Pero, No lo escuché. ¿qué tienes que ver de Pablo en esto? Te estoy hablando... Yo lo que te digo es que muchos viajes que antes se hacían en taxi pasaron a ser de Uber, de Cabify, de Didi, Ayer me decía- y que es mucho más barato. Ayer me Ahora, decía, si eso es defender la dictadura, y bueno, me parece que estás fuera del tarro. No, yo no, había no, querido. nada. yo lo que digo es esto, y no creo que defienda la dictadura, eso. El pseudo blanqueo que no hizo nada. Pero te quiero, El nuevo. quiero decir lo que ayer me decía un taxista cuando lo tomé, que él vive en Lanús, y generalmente dice, mira, cuando tengo un viaje de Lanús para Lo a mi agarro. lugar, lo agarro, dice. Y era un viaje generalmente antes de 10.000 pesos, me dijo. Pero ahora, dice, con el tema este de las aplicaciones, lo tengo que hacer en 5.000, me dijo. Y a veces trato de juntar varios para poder sortear un poco, y por supuesto también la gente que viene a trabajar o a alta hora de la noche termina. Y bueno, las vías de transporte también por la inseguridad en la provincia bajó muchísimo. Hemos visto en todos estos días los problemas que han ocurrido con distintas empresas de transporte y aparte lo que está subiendo el colectivo. Lo que va a subir Junio el sábado y el domingo. julio. Ni te cuento el subte. Pero bueno, esto viene a colación de que es cierto, las aplicaciones, principalmente los jóvenes, a altas horas de la noche, te lo digo por mi hija, que tiene 24 años, y prefiero utilizar una aplicación por más seguridad que un taxi. Esto es parte también de los jóvenes de hoy en día. Te hablo de mi hija, 24 años, pero también de chicos universitarios, chicos del interior también. Mira, la realidad marca que eso es real. Pero lo que es real también es que se cayó un 70% de la cantidad de viajes. Sí, por supuesto. Y muchos taxistas Y en colectivos adhieren también. a las aplicaciones también. A una sola. Bueno. Trabajan generalmente. Bueno, yo no sé, La única que está legalizada. pero tienen Bueno, es mi un amigo cambio. Alejandro Poli con alguna está contento por el titular de la Federación Cuando de aparece Remiseros. en la tecnología, se baraja y se da de nuevo. Y sí, uno lamenta a los taxistas que han perdido su trabajo. Lo que valían las licencias hace unos años con lo que valen hoy te la tira por la cabeza. Sí, hoy no vale nada. Entonces... Es como los kioscos. Ya el pero, kiosco. ¿qué hacemos? ¿Paramos el mundo que me quiero bajar? Claro. No queremos aplicaciones. Claro. Van a venir. Y, Es que no es que van a venir. Las trajeron a cambio de retorno. Están en todo el mundo. No, Fabián. pará. Bueno, Pará. Bueno. La que trajeron, que es holandesa, que reporta a Holanda, la primera que llegó, vino contra alguien que ahora está saltando de amarillo a violeta y que se llevó $60.000 por traerlo nada más. Bueno, eso es un poco, ¿sabes qué? Como Rappi, por ejemplo. No, Que estamos hablando de aplicaciones de autos. Están violetas algunos. Hablo del sindicato, que se ha abierto un sindicato que inclusive Adorni, ¿te acordás? Dijo, sí, yo propuse, pero bueno. ¿Con lo de Rappi? Exactamente. Guaraz, Mira. me quedan 2 minutos. El único Concepto dato final. concreto es que la gente no toma taxi porque no tiene plata. No hay plata en la calle. Nadie vende nada. No hay un mango. Y creo que el futuro, o sea, vamos 17 meses de Milei. Con el ajuste se empobrecieron todos y sobre todo el formal. Ahora, lo que tenemos es inflación desactualizada. Hablan del 3, el 4, otros datos hablan que el dato real mensual es el 8%. Y Milei que le pone techo a las paritarias. Es decir, los meses por venir van Son a ser duros. más profundos que los 16 meses. Te lo voy a decir mucho más fácil. Concepto final, Fabián, La para diferencia cerrar. que vos estás hablando es la inflación en dólares. No solamente inflación en pesos. Se mide la inflación en pesos con datos viejos,
con medición vieja, pero además tenés la inflación en dólares. Porque lo mantiene tan artificialmente el billete abajo que te genera inflación en dólares en precio en dólares. Y rápido, ¿cuánto sería la inflación de diciembre, desde tu punto de vista? La inflación anual de este año. Anual, sí. Tiene que ser no menos de 65, 70. Real. Hay elecciones la semana que viene. 4 de junio, de 8 a 20, Viamonte 1549, elecciones del Consejo Profesional. ¿Hora? De 8 a 20. De 8 a 20. Se vota con la credencial o con el DNI. Vamos a estar todos, nos van a ver a todos ahí durante todo el día. Vamos a acompañarlos hasta las mesas, todo. ¿Cuántas listas hay? 4 listas. La lista naranja Bordeaux, que es la actual, gestión actual, la lista verde, la lista azul, que es Viva la Libertad, y la lista violeta, que se llama La Profesión Avanza. Bueno. Gracias por haber venido, Fabián, y esta noche 22:30-23 por Canal 22 en Martingala Parlamentaria. Tenés que ver la nota. Gracias. Gracias a vos. Omar Guarás, muchísimas gracias, Muchas como gracias, siempre. Puma, y usted es, un gusto estar por aquí. le repito, no es columnista, usted es muy mediático. Un dato más, mañana No tengo más moviliza tiempo. nuevamente los vendedores de la Bien. ensalada. Señoras, señores, bueno, usted no es de la dictadura, yo no lo vi, éramos tan chiquitos, íbamos de la mano en el tren. Así que, ¿qué le puedo decir? ¿Qué le puedo decir? Bueno, agradecer a los invitados que nos acompañan y que disimulan nuestro bajo nivel. Exactamente. Señoras, señores, gracias ahí Nico Lechea en la producción, Seba en los controles, nos vamos dentro de 7 días aquí y mañana Andrés González Balcarce y María Adamoli. Mañana aquí en La Noticia Tras el Espejo, te espero. Te mando un gran beso, un gran abrazo, gracias por todo, Dios mediante, como te dije, en 7 días aquí en Radio del Pueblo. Chau. No solo se trata de escuchar, también se trata de sentir. Esa es la onda. Radio del Pueblo, AM 830. Todo en un mismo combo. Radio del Pueblo, AM 830. When you went back to your mama, baby, way down in Arkansas.